Quiero que veamos todo el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Y lo que quiero que veamos en el capítulo 3 de San Marcos son 4 reacciones a Jesús. Y lo que vamos a ver en el texto son 3 reacciones equivocadas a Jesús que las personas expresaron en el mismo día de Jesús, cuando lo conocían personalmente. Y vamos a ver a una reacción apropiada. Y tal como dijo el hermano David, yo supongo que probablemente aquí esta noche tenemos 2 clases de personas: los que de veras han sido convertidos y conocen al Señor, y los que todavía no conocen al Señor. Así que te animo a examinar a ti mismo a la luz de la palabra de Dios, y aún a comparar a ti mismo a estos 4 grupos de personas para averiguar que estés en el grupo correcto, porque solamente hay una respuesta apropiada a Jesús, y hay varias respuestas equivocadas. Y vamos a ver a 3 grupos que reaccionaron de una manera equivocada a Jesús, y un grupo que reaccionó bien. Para repasar brevemente lo que pasa en el capítulo 3 de Marcos, en los primeros 6 versículos Jesús hace un milagro y sana a un hombre con una mano seca, y lo hace el día de reposo. Luego, después de eso, Jesús anda nuevamente a la orilla del mar en Capernaum, que fue como su base de ministerio al principio de su ministerio, y las multitudes le siguen ahí, y le siguen porque él anteriormente, previo a este evento, había hecho algunos milagros de sanación, y parece que la gente le seguía por curiosidad, porque quería ser sanado o quería ver un milagro. Luego, en los versículos del 13 al 19, vemos que Cristo elige o nombra a sus 12 discípulos. Luego, en los versículos del 20 al 30, vemos que viene una delegación de Jerusalén, enviado probablemente por el Sanedrín, por el cuerpo gobernante de los judíos, y que esta delegación acusa a Jesús de ser poseído por un demonio y de estar haciendo sus obras con un poder diabólico, y Jesús les advierte fuertemente. Y luego al final vemos que los hermanos de Jesús, juntamente con su madre, vinieron para prenderle y para llevarle nuevamente a su casa, porque pensaban que él estaba fuera de sí. Ellos pensaban que él se había vuelto loco. Entonces, como dije, yo supongo que probablemente aquí hay creyentes y no creyentes. Más que todo, quiero animar a todos a considerar en cuál de estos 4 grupos tú estás. Pero también para el creyente, yo creo que lo que vamos a ver esta noche nos puede ayudar en este sentido. Yo creo que las reacciones de las personas en el día de Jesús, estas 4 reacciones son paralelos con reacciones que vemos hoy en día de las personas cuando son enfrentados o confrontados con el Evangelio. Y yo creo que existe una tentación para nosotros los cristianos, o aún tal vez para los no cristianos, de pensar que había un siglo de oro, de pensar que había un tiempo cuando las personas eran más inocentes y todo el mundo se portaba bien y todos respondían bien a Jesús. Existe la tentación de pensar, bueno, hoy en día han pasado miles de años, las personas no han conocido a Jesús personalmente, no le han visto con sus propios ojos y por eso no creen. Pero había un siglo de oro cuando todo fue obvio a todos que Jesús era Dios, y todos al mirarle al toque creían en Él y todos fueron bien convencidos. No fue así, y lo vamos a ver en este mismo capítulo. Nunca fue así. Nunca ha habido un siglo de oro, y de repente tú, si estás aquí esta noche y no eres cristiano, de repente tú piensas, bueno, si yo hubiera vivido en aquel entonces hubiera creído, pero puesto que no le puedo ver con mis propios ojos, no veo. Te digo que nunca había un momento en que todos creían. Muchos de los que vieron a Jesús personalmente no creían en Él.
más bien le rechazaron. Así que animo a todos a examinarte a la luz de esto, a ver en cuál de estos grupos tú estás. Entonces el primer grupo que vamos a ver es un grupo de personas que respondió a Jesús con lo que yo llamaría el odio malicioso. O sea, la palabra malicia se refiere a la intención de dañar a una persona o de hacer mal a una persona. Y había un grupo de personas aquí que respondió a Jesús con odio, pero con odio malicioso, o sea, odio que les llevó a desear hacer mal o dañar a Jesús. Y este grupo incluye a los escribas, los fariseos y los herodianos. Si vemos a este grupo en los versículos del 1 al 6, en la historia del hombre que fue sanado de la mano seca, y también vemos a este grupo en versículos del 20 al 30, cuando vemos a la delegación que vino a ver a Jesús de Jerusalén. Para explicarles un poco quiénes eran estos grupos. Bueno, los escribas eran hombres que fueron teólogos profesionales. Fueron hombres en el ministerio, fueron los intérpretes oficiales de la ley, los que enseñaban la ley y la tradición judía al pueblo judío. Ellos eran hombres en el ministerio. Y parece que los escribas en esta historia no solamente fueron cualquier grupo de escribas, sino que parece que fueron una delegación que había sido enviado desde el Sanedrín, desde el cuerpo gobernante de los judíos en Jerusalén, para venir a investigar a Jesús y para hacer una declaración acerca de la validez del ministerio de Jesús. Es decir, que en Jerusalén el Sanedrín estaba escuchando a este supuesto nuevo profeta y despacharon a un grupo de personas para ir a examinarle y para hacer una declaración sobre la validez de su ministerio. ¿Es válido lo que está haciendo, sí o no? Entonces, estos son los escribas. Los fariseos fueron hombres laicos. O sea, ser fariseo no fue necesariamente ser como pastor o ser un hombre en el ministerio. Había fariseos que fueron laicos. Cierto que algunos de los escribas al mismo tiempo fueron fariseos, pero no todo fariseo fue escriba, fue un hombre en el ministerio. En un sentido, los fariseos fueron como una denominación, como la iglesia bautista o la iglesia pentecostés o la iglesia metodista. Fue como una denominación de creyentes judíos, y ellos no solamente fueron comprometidos con cumplir con la ley del Antiguo Testamento, sino con cumplir con la tradición judía que acompañaba a la ley, que fue añadida a la ley. Luego el tercer grupo, los herodianos. Ellos fueron seguidores del rey Herodes y de otros reyes en su dinastía y su familia. Y los herodianos ni siquiera fueron 100% judíos racialmente, fueron una mezcla. Pero ellos, aunque tenían el trasfondo judío, o sea, según su raza, no fueron muy religiosos, porque los judíos religiosos detestaban al imperio romano que reinaba sobre ellos. Ellos querían gobernar a sí mismos en la tierra prometida y vivir de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Y ellos vieron que los romanos que gobernaban sobre ellos les impedían hacer esto. Entonces los judíos religiosos realmente no se llevaban bien con los herodianos, porque los herodianos, aunque eran judíos, eran muy seculares. Ellos colaboraban con los romanos. ¿Por qué? Porque les convenía. Si ellos colaboraban con los romanos les respaldaban y les apoyaban y les daban su autoridad política. Lo curioso es que, aunque estos dos grupos no se llevaban bien, ellos llegaron a colaborar en algo. Los tres grupos llegaron a colaborar en su odio de Jesús. Pero cada uno odió a Jesús por razones diferentes.
Los fariseos y los escribas llegaron a odiar a Jesús porque vieron que Jesús desafiaba su interpretación del Antiguo Testamento. Ellos se creían dueños de la interpretación oficial del Antiguo Testamento y creían que su interpretación tenía igual autoridad al Antiguo Testamento mismo. Entonces Jesús llega y empieza a desafiarles y decirles, no es cierto. Ustedes han interpretado mal al Antiguo Testamento. Entonces ellos se sintieron amenazados, como que está tratando de quitarnos nuestra autoridad. Los herodianos llegaron a odiar a Jesús porque vieron que Él estaba llegando a ser tan popular que posiblemente mucha gente iba a pensar que Él era el Mesías y que de repente algunos iban a sugerir que Jesús liderara un golpe de Estado. Y ellos temían que la inestabilidad política les haría perder su poder político. Que los romanos dijeran, bueno, mejor vamos a quitar todo el poder de estos judíos y gobernar de una manera más directa y más fuerte. Entonces, los tres grupos llegaron a odiar a Jesús, aunque por diferentes razones. ¿Cómo es que vemos a su odio para Jesús? Primero, en que querían destruirle. Vemos esto en el versículo 6. Después que Jesús sana al hombre con la mano seca, dice, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces ellos querían matar a Jesús. Pero fíjense que las cosas no empezaron así. Inicialmente, cuando Jesús empezó su ministerio, fue muy popular. Y aún inicialmente, cuando Él empezó su ministerio, los líderes de los judíos no habían llegado a conclusiones firmes acerca de Jesús. No habían dicho ni que estaba bien ni que estaba mal. No empezaron así, sino llegó a este punto después de una serie de 5 conflictos que vienen cronológicamente en el libro de Marcos, empezando en capítulo 2, del 1 al 12, en aquel evento Jesús sanó a un paralítico y aún le dijo que podía perdonar sus pecados. Y esto no agradó a los líderes religiosos. Luego, el segundo conflicto fue en capítulo 2, versículos del 13 al 17, cuando Jesús comió con los pecadores. Otra vez fue una cosa que un líder religioso entre los judíos nunca haría. Nunca hubiera comido con una persona como Mateo, un cobrador de impuestos. Ellos hubieran considerado a Mateo inmundo y no hubieran comido con él. Entonces este fue otro conflicto. El tercer conflicto, vinieron los discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista también y dijeron, ¿por qué es que tus discípulos no ayunan? Y no entendieron por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como ellos. El cuarto fue sobre el día de reposo, en capítulo 2, versículos del 23 al 27. Jesús y sus discípulos, los discípulos de Jesús estaban comiendo espigas en el día de reposo, y esto iba en contra, no del Antiguo Testamento, pero en contra de la tradición judía que había sido añadida al Antiguo Testamento. Y ahora el quinto conflicto, Jesús sanó a un hombre con una mano seca. Y vemos una progresión que les llevó a su odio de Jesús. Primero, en el primero de estos 5 conflictos, ellos sencillamente, dice la Biblia, cavilaban. O sea, pensaban en sus mentes, no, eso no está bien. En el segundo conflicto, ellos no se atrevieron a acercarse directamente a Jesús, sino que se acercaron a sus discípulos y dijeron, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Con el tercero, luego se pusieron un poco más valiente y se acercaron directamente a Jesús y le preguntaron, casi como insinuando una acusación, pero sin acusarle de frente. Con el cuarto conflicto, de frente acusaron a Jesús y dijeron, tú has quebrantado la ley y tú eres responsable. Y ahora con el quinto conflicto, ni siquiera le dicen nada, más bien salen y empiezan a hacer planes para matarle. Entonces llegaron a tratar de matarle. También vemos a su odio en que ellos trataron de desacreditarle. Vemos esto en los versículos 20, 22 y 30.
en 22 vemos que esta delegación que vino para hacer una declaración oficial acerca de Jesús, según Mateo 12 y Lucas 11, textos paralelos a este texto, poco antes que ellos llegaran, Jesús había hecho un milagro, y un milagro irrefutable. Ellos no pudieron negar que Jesús había hecho un milagro, pero vemos lo que dijeron en versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y también en versículo 30 vemos que ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces ellos llegaron. Jesús había hecho un milagro que ellos no pudieron negar. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de desacreditarle. Dijeron, bueno, sí, hizo un milagro, pero no lo hizo con el poder de Dios. Lo hizo con un poder diabólico. Lo hizo con un poder diabólico porque él es poseído de un demonio. Es decir, ellos dieron otra interpretación del evento. Dijeron, sí hizo el milagro, pero no de Dios, sino de parte de Satanás. Entonces, Jesús les contestó con 3 parábolas, básicamente dándoles de entender que ellos estaban corriendo el peligro de cometer un pecado del cual no hay perdón. Y las 3 parábolas tuvieron que ver con un reino que está dividido, con una casa que está dividida y con Satanás mismo, con una casa donde hay un hombre fuerte. Y cada parábola quería comunicar lo mismo, que no tendría sentido que Satanás estuviera trabajando en contra de sí mismo, que estuviera obrando en contra de sí mismo. Pero Jesús les advirtió que ellos estaban corriendo el riesgo de cometer un pecado para el cual no hay perdón. Entonces, ¿cuál fue este pecado imperdonable? El pecado imperdonable, vemos con claridad en el contexto, fue mirar a Jesucristo y no solamente decir, ¿sabes qué? Tengo dudas, no estoy seguro, no sé si creo. No solamente hacer eso, sino hacer mucho más que eso. Decir, ¿sabes qué? No solamente no creo, sino que yo digo que Jesús es de Satanás. Que Jesús todo lo que hace con un poder diabólico, que no solamente no es verdadero, que no solamente no es Dios o Dios el Hijo, sino que es del diablo. Entonces hay algo muy importante aquí, porque muchas personas preguntan por el pecado imperdonable. Es muy extraño que alguien haría eso, ¿no? Hoy en día aún la mayoría de las personas que rechazan a Cristo no llegan a decir, no solamente le rechazo, sino que digo que es del diablo. Segundo, si tú eres cristiano, no tienes que preocuparte que, puede ser que ya soy cristiano, pero tal vez de alguna manera yo podría cometer el pecado imperdonable y perder mi pecado. No, por definición, si tú eres cristiano, es porque tú has creído en Cristo. Y si has creído en Cristo, por definición, no puedes no creer en Cristo y aún peor, decir que Cristo es del diablo. Pero esto es lo que ellos hicieron. Ellos insinuaron, o más bien dijeron de frente que Cristo era del diablo, y de esta manera mostraron su odio tratando de desacreditar a Cristo. Bueno, el segundo grupo que vemos en la historia, la segunda reacción a Jesús, la vemos en la multitud. En la muchedumbre que siguió a Jesús a la mar. Y yo diría que esta reacción a Jesús es la necesidad egoísta. Necesidad egoísta, es decir, que ellos de una manera muy egoísta estaban buscando de Jesús lo que ellos querían. Quiero decir que estas personas, mayormente las multitudes que seguían a Jesús, no se les interesaba ni la identidad de Jesús. O sea, Jesús fue Dios mismo. Fue algo increíble, algo muy único.
algo muy extraño. Fue Dios mismo que se encarnó. Fue algo milagroso que solamente sucedió una vez en toda la historia. Pero a ellos no les importaba investigar acerca de la identidad de Jesús. Jesús estaba predicando en estos días constantemente su mensaje acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios que había llegado con él, pero que a la vez estaba venidero, y estaba anunciando a las personas cómo entrar al reino de Dios por el arrepentimiento y la fe, y no les interesaba su mensaje. Lo único que les interesaba fue lo que ellos pudieron recibir. Y vemos a su necesidad egoísta en que ellos no prestaron atención a las necesidades del hombre Jesús. Estoy resaltando la palabra hombre porque quiero hablar bien claro. Jesús, como Dios, no tiene ninguna necesidad. Dios no necesita nada. Así nos dice claramente en Hechos. Dios no necesita nada, sino que todo viene de Él. Pero Jesús, como hombre, fue 100% hombre, tenía necesidades y ellos no respetaron sus necesidades. Vemos esto en dos cosas. Primero, en los versículos del 7 al 10, menciona que Jesús dijo a sus discípulos que tuvieran listos para Él una barca. ¿Por qué? Para que no le aplastaran. Es decir, ellos fueron tan ansiosos de aprovechar, de recibir de Jesús lo que ellos querían, que ni siquiera les importaba si le aplastaran. Estaban acercándose tanto y empujando y tocándole que existía un verdadero peligro que Jesús pudo haber sido aplastado. Es decir, ni siquiera les importaba. La otra cosa es que en el versículo 20, después que Jesús regresara de un viaje con sus discípulos, probablemente hubiera estado cansado, seguramente estaba con hambre, y dice el versículo 20 que llegó la multitud de nuevo a buscarle, tal que él ni pudo comer pan. Es decir, él había llegado de un viaje, seguramente cansado, con hambre, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Bueno, él ha llegado a estar cansado, vamos a darle un día. No les importaba. Fueron de frente a buscarle. Solamente buscaron recibir, aprovechar, tratar de recibir de él lo que ellos querían, tal que no pensaban en las necesidades del hombre Jesús. Entonces yo diría que este grupo representa personas que tienen necesidad egoísta. El tercer grupo son los apóstoles, y yo diría, bueno, vemos a ellos en los versículos del 13 al 19, y yo diría que en ellos vemos la lealtad confundida. Lealtad porque respondieron bien, pero confundida porque en todo el libro de Marcos vemos que durante toda la vida de Jesús, ellos nunca realmente captaron bien la identidad de Jesús. Captaron que era un Mesías, un rabino, eventualmente que era el Mesías, pero nunca, hasta después que muriera y fuera resucitado, llegaron a lograr la grandeza de Jesús. Nunca llegaron a lograr a entender su majestad y su grandeza. Entonces, pero vemos en ellos lealtad. En esta historia Jesús ya había designado 5 discípulos personales del grupo que le estaba siguiendo. Aquí Él nombra a 7 más y les separa, y dice el texto que cuando Él los llamó, que vinieron a Él. Es decir, que aunque ellos estaban confundidos y nunca entendieron completamente durante la vida de Jesús, por lo menos vemos que fueron leales, que reaccionaron de una manera buena a Jesús. Cuando Él les llamó, ellos, dice el texto, vinieron. Y bueno, entendemos por qué ellos no entendieron completamente durante la vida de Jesús. Jesús estaba revelándose a ellos progresivamente. Él no llegó y desde el primer día les dijo todo acerca de sí mismo. Les estaba diciendo poco a poco.
Otra cosa es que ellos no tuvieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les iba a guiar a entender toda la verdad. El Espíritu Santo no vino hasta el día de Pentecostés. Entonces por eso ellos no entendieron completamente, pero de todos modos vemos lealtad. Bueno, el cuarto grupo es la familia de Jesús. Y yo diría que la respuesta de la familia de Jesús es vergüenza escéptica. O sea, vergüenza escéptica en que ellos no creían, o sea, dudaban. Entonces dudaban de Él y se avergonzaron de Él. En el versículo 21 vemos que cuando ellos escucharon que Jesús ni podía comer pan, el texto dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Entonces ellos decían, bueno, Él está loco. Está tan entregado al ministerio que ni siquiera está comiendo, está fuera de sí, está loco, ha vuelto loco. Y luego, bueno, tenemos el episodio con la delegación del Sanedrín, y después de esto, en versículo 31, el texto dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. O sea, se supone que ellos llegaron para hacer precisamente lo que dijeron que iban a hacer en 21. Dijeron, vamos a ir a prenderle. En 31 vemos que llegaron y Él está en la casa enseñando y ellos mandan para que venga, para que salga. Se supone con la intención de prenderle y llevarle a la casa. O sea, ellos dijeron, está loco. Aun si sea a fuerza, tenemos que prenderle y llevarle a la casa. Bueno, ¿por qué es que ellos llegaron a la conclusión que estaba fuera de sí? Como dije, dice el texto, porque escucharon que ni podía comer, pero también es posible que ellos habían escuchado acerca de algunas de sus enseñanzas. Fíjense que previo a esto en el Evangelio de Marcos, Jesús ya había enseñado que Él tenía la autoridad de perdonar los pecados. Y no en el sentido humano, no como que, bueno, tú pecaste contra mí, te perdono, sino en el sentido divino, como que te absuelvo de la culpa de tus pecados. Él tomaba para sí un reclamo, un derecho divino de poder perdonar los pecados. Tal vez ellos habían escuchado de eso y dijeron, Él está loco, está diciendo poder perdonar los pecados. Luego, en cuanto al episodio cuando sus discípulos estaban comiendo las espigas, Él dijo acerca de sí mismo ser el Señor del sábado. Tal vez ellos escucharon este reclamo y dijo, no, esto está loco, dice ser el Señor del sábado, ¿se cree Dios? Está fuera de sí. Y tal vez habían oído rumores, tales como el rumor que vemos aquí, que las personas estaban diciendo que Él tenía un demonio. Y entonces probablemente ellos tenían dos preocupaciones. Puede ser que sinceramente se preocupaban por su bienestar físico. Pero más que todo, yo creo que ellos se preocupaban por la reputación de la familia. Es decir, que se avergonzaban de Él. Y fueron para prenderle porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Si Él está fuera de sí, todos van a decir que Él es Jesús de Nazaret. Esto nos va a afectar a nosotros. Nosotros vamos a terminar apareciendo loco a las personas, porque van a decir, ellos son la familia de este loco que dice ser Dios, que dice poder perdonar los pecados. Entonces yo creo que ellos por vergüenza fueron a prenderle para proteger a su propia reputación. Según Juan 7:5, en este momento ni siquiera sus hermanos creían en Él. Es cierto que después, al final del libro de Juan y en el libro de Hechos, vemos que tanto María como sus hermanos llegaron a creer en Él, pero en este momento no creían, se avergonzaban de Él. Y el error de ellos fue que no pararon para decir, ¿sabes qué? Bueno, Él ha dicho que puede perdonar a los pecados, vamos a considerar si es cierto o no. No, ellos no investigaron, sino dijeron, no, eso no es cierto, vamos a aprenderle porque nos está avergonzando. Entonces quiero ahora aplicar esto a nuestro día y pensar en cada uno de estos grupos. Primero vimos en los fariseos
y los escribas y los herodianos al odio malicioso. Y yo diría que ellos corresponden a un grupo de personas hoy que entienden, pero no están de acuerdo y odian. Es decir, que los fariseos y los escribas, a diferencia de los discípulos a veces, entendieron perfectamente a Jesús. Cuando Jesús les decía, hacía reclamos como que yo soy el Mesías, o dándoles de entender que yo soy Dios, o cuando Él desafiaba a sus interpretaciones de la ley, yo creo que ellos a veces entendían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo, pero sencillamente no estaban de acuerdo con lo que Él estaba diciendo. Y de la misma manera, yo creo que hoy en día hay personas que cuando nosotros les hablamos acerca de Cristo, no es cuestión de que ellos no nos entiendan. No es cuestión de que nosotros les explicamos los datos del Evangelio y les decimos, ¿has entendido? Y ellos dicen, no, para mí cuando tú estabas hablando, me soñaba como, no te entendí nada. No, hay personas que a veces nos entienden perfectamente. Ellos entienden perfectamente cuando hablamos de Cristo, que estamos diciéndoles que Cristo fue Dios mismo, Dios el Hijo, que se encarnó. Ellos nos entienden perfectamente cuando les decimos que el mensaje de Cristo es que solamente hay salvación en Jesucristo y en ningún otro. Y ellos nos entienden perfectamente cuando les hablamos acerca del costo de seguir a Cristo, que cuesta seguir a Cristo, que tenemos que arrepentirnos. Y que seguir a Cristo involucra el morir a nosotros mismos, que involucra sufrimiento, que involucra el menosprecio del mundo. Ellos nos entienden perfectamente y dicen, sí, yo entiendo exactamente lo que estás diciendo y yo rechazo tu mensaje y más bien yo estoy en contra de tu mensaje. No me gusta tu mensaje. Hay personas así hoy en día que nos entiendan perfectamente y rechazan el mensaje. Yo creo que muchos de ellos rechazan al mensaje por una de dos razones. Una razón es por la exclusividad del mensaje. Hoy en día está muy de moda lo que se llama el pluralismo. Y por un lado existe el pluralismo, todos lo admitimos, o sea que en la realidad existe una pluralidad de religiones, una pluralidad de cosmovisiones, o sea de filosofías de la vida. Es un hecho innegable. Existen muchas creencias, pero este es el pluralismo actual. Pero también existe el pluralismo filosófico. Y esta es la idea de muchas personas, que es bueno que haya un montón de creencias y que nadie tiene la razón, y que aquel que diga tener la razón, aquel que diga que yo tengo la razón y por consiguiente los demás están equivocados, ellos dicen que estas personas son arrogantes y están comprometidos a la idea de que no existe la verdad y por consiguiente que no existe ninguna religión que tenga exclusivamente a la verdad. Y por eso ellos rechazan al cristianismo, rechazan al mensaje. Hay otros, yo creo, que rechazan al mensaje por el costo. Ellos entienden perfectamente que el llamado de seguir a Jesús es el llamado de arrepentirse de sus pecados, de rechazar al pecado. Pero ellos ven a Cristo y luego ven a su pecado y dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero mi pecado. Yo no quiero el costo de seguir a Cristo, no quiero dejar a mi pecado. Y sencillamente diría dos cosas. Al que dice que yo entiendo el costo y no lo quiero, yo te diría eso. Según la Biblia y según la realidad que yo, entre millones de otros cristianos, lo hemos vivido, tú estás ciego. Si tú crees que tu pecado te va a satisfacer más que Cristo, estás ciego. De hecho, la Biblia dice que estás esclavizado por el pecado. El pecado no satisface. Y cuando Dios obra en el corazón de uno el milagro de la conversión, Él cambia su corazón tal que ahora ya no ama el pecado,
sino que llega a odiar al pecado y llega a amar a Dios y amar a las cosas de Dios y llega a encontrar muchísimo más gozo y satisfacción que lo que encontraba en el pecado. Dice la Biblia en Salmo 16:11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La palabra plenitud quiere decir llenura. Es decir, no puede haber más gozo en ningún lado que en la presencia de Dios. Entonces, al que diga, no, yo entiendo el costo de seguir a Cristo y considero que no vale la pena, está ciego. Sí vale la pena. Si Dios te convierte y cambia tu corazón, verás que seguir a Cristo es el propósito por el cual fuiste creado y es la única manera que vas a encontrar satisfacción y felicidad verdadero, y el pecado y el supuesto gozo o satisfacción que el pecado te brinda es una mentira que realmente no satisface, sino que te daña y que te deja decepcionado. Y al que dice que no, yo estoy comprometido a la idea del pluralismo, sencillamente te diría, ¿cómo sabes? ¿Sobre qué estás basando esta idea de que el pluralismo es bueno? ¿Sobre qué estás basando la idea de que cada religión es cierta? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué autoridad? ¿Sobre tu propia opinión? Es lo único que tienes. Estás basándote sobre tu propia opinión. Y te hago la pregunta, ¿tú siempre tienes la razón? ¿No te acuerdas de ocasiones en que te has equivocado? Si eres honesto, vas a acordarte de muchas ocasiones en que te has equivocado. Entonces, ¿por qué vas a confiar a tu propia opinión? ¿En serio vas a basar tu filosofía de la vida, tu cosmovisión sobre la autoridad de tu propia opinión, sabiendo cuántas veces te has equivocado antes? En comparación, la Biblia nos da una cosmovisión, una filosofía de vida fundada en la revelación de Dios mismo. Yo te desafío a poner a tu cosmovisión al lado de la cosmovisión bíblica y a ver cuál tiene más sentido, cuál tiene más respaldo. Y verás que la tuya no puede resistir y no compara de ninguna manera a la cosmovisión bíblica. Bueno, el segundo grupo de personas, la multitud. La multitud quería sencillamente aprovechar de Jesús. De la misma manera, hay personas hoy en día que no rechazan a Cristo. No dicen, no quiero nada que ver con eso. Ellos dicen, ok, Jesús es Dios. Jesús tiene este poder maravilloso. Quiero aprovechar. No, pero no quieren los beneficios, quieren algo de Jesús, pero no quieren a Jesús mismo. Es decir, quieren las cosas, quieren la prosperidad. Ellos ven a Jesús como un medio para llegar a algo mejor que Jesús. Digamos que ellos quieren una casa, quieren un auto, quieren una novia, quieren una vida suave. Y dicen, estas son las cosas que yo quiero. Y si Cristo me puede ayudar a lograr a obtener lo que yo quiero, yo estoy a favor de Cristo. ¿Por qué no? Si Él quiere ayudarme a mí a obtener todo lo que yo quiero, entonces dame a Cristo. Pero realmente ellos no quieren a Cristo, quieren las cosas. Y ven a Cristo solamente como un medio para llegar a algo que ellos creen que es mejor que Jesús. Hay dos errores aquí. Uno es que ellos no dejan a Jesús definir ni cuál es su necesidad, ni cuál es la ayuda que Él brinda. Ellos llegan a Jesús, pero con sus propios términos. No llegan a Jesús con los términos de Jesús. Dicen, qué bueno que estás aquí, Jesús, tú que eres poderoso. Mira, esto es lo que necesito y esto es lo que quiero de ti. En vez de dejar a Jesús explicarles a ellos, no, cállate y te diré lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es ser reconciliado con Dios. Lo que tú necesitas es el perdón de tus pecados, porque si no vas a pasar la eternidad sufriendo el castigo y la ira de Dios. Y la ayuda que yo te puedo brindar
es morir en lugar de ti, sufrir bajo la ira de Dios para tus pecados y ofrecerte el perdón. La ayuda que yo te puedo brindar es restaurarte a una relación con Dios para que puedas vivir, para conocerle y para amarle y para hallar plenitud de gozo. Para hallar plenitud de gozo, que es mucho mejor que una casa, o un trabajo, o un auto, o una novia. Es gozo verdadero que permanece por la eternidad. Entonces venir a Jesús queriendo imponer sobre Él nuestras categorías de lo que queremos de Él es ridículo, es absurdo. Sería como que si tú llegaras a un millonario, que si tú le dejaras hablar, que estuviera dispuesto a darte $1,000,000. Pero antes que él hablara, tú dices, quiero $100. Y él dice, bueno, ten, vaya. Es así, querer imponer sobre Jesús las categorías de lo que necesitamos y de lo que queremos de Él, porque Él quiere ofrecer al pecador algo mucho más allá de lo que podría imaginar, algo mucho mejor. Entonces el otro error aquí es no reconocer el verdadero tesoro que Dios nos ofrece por medio de Jesús. El verdadero tesoro que Jesús ofrece al que cree en Él no tiene que ver con esta vida. Ciertamente no es la riqueza. La Biblia advierte repetidamente contra el amor del dinero. Advierte repetidamente que el dinero puede llegar a ser un ídolo que nos hace pecar contra Dios. Entonces definitivamente no seguimos a Jesús para enriquecernos. Y también la Biblia tampoco enseña que seguimos a Jesús para tener una vida suave. La Biblia tiene mucho que decir acerca del sufrimiento como un medio que nos hace llegar a conocer mejor a Dios por medio del sufrimiento. Pablo en 2 Corintios 1 dijo que él fue abrumado sobremanera, que desesperó de la vida y que esto pasó para hacerle depender no de sí mismo, sino de Dios que resucita a los muertos. Entonces el otro error es no reconocer que el verdadero tesoro que Dios nos ofrece por medio de Cristo es una relación con Dios, es conocer a Dios mismo, que es glorioso, en cuya presencia hay plenitud de gozo. Bueno, un tercer grupo, la familia de Jesús, se avergonzó de Él. Y yo diría que esto corresponde a personas que hoy en día se avergüenzan intelectualmente de Jesús. Es decir, ellos aman tanto al mundo, ellos aman tanto la opinión de las personas, que por temor de las personas y por querer que las personas les estiman y por querer cuidar a sus reputaciones, no sigan a Cristo. Y otra vez, ¿de qué se avergüenzan? Bueno, creo que se avergüenzan de la exclusividad del mensaje de cristianismo, porque como les dije, hoy está muy de moda eso del pluralismo. Si tú dices a una persona que tú crees que Cristo y únicamente Cristo te puede salvar y nadie más, está de moda, especialmente entre los jóvenes, decir que no, eso es demasiado limitado, esto es demasiado exclusivo. Tú eres una persona de odio, ¿por qué no estar más abierto? Y ciertamente, si tú crees algo así, las personas te van a menospreciar. Yo creo que también las personas se avergüenzan de las cosas sobrenaturales en la Biblia. Vivimos en la época del darwinismo y bien es cierto que en la Biblia encontramos historias de cosas sobrenaturales, de milagros. Y si tú hoy en día dices que tú crees la Biblia y toda la Biblia y los milagros en la Biblia, las personas que te van a decir que tú eres un necio, tú eres un idiota, tú eres estúpido y te van a menospreciar. Y muchos por temer a las personas y por querer la estima de las personas, se avergüenzan de Jesús y no le quieren seguir por eso. Luego otros se avergüenzan porque se les ha dicho que es suicidio intelectual seguir a Jesús, que no, ninguna persona intelectual
ninguna persona inteligente puede seguir a Jesús. Y se avergüenzan de Él porque no quieren el desprecio, el menosprecio. Quieren la estima de las personas. Bueno, en respuesta a eso, primero diría que seguir a Cristo no es suicidio intelectual. En algunos sectores existe la idea equivocada que la fe de la Biblia como el filósofo danés Kierkegaard dijo, que es un salto hacia la oscuridad. Es decir, muchos piensan que la fe bíblica es decir, ¿sabes qué? No tengo ninguna buena razón de creer eso, pero quiero creerlo, entonces voy a creerlo. Y no sé si será cierto o no. No, esta no es la fe bíblica. La fe bíblica es una respuesta a la revelación de Dios. En Romanos 4, 20, 21 vemos esto en la descripción de la fe de Abraham. Dios se había revelado a Abraham, se había revelado a él y él creyó a Dios. De la misma manera, el cristianismo no te dice, bueno, no tenemos por qué creer eso, pero queremos creer que Jesús es así, que la salvación es así, creámoslo. No. El argumento del cristianismo es que este libro nos presenta la revelación de Dios en la historia y hoy en día, y que esta revelación nos enfrenta y dice ser revelación de Dios, y Dios nos llama a creerlo. No nos llama a creer un mito, no nos llama a creer lo que queremos creer, nos llama a responder a la revelación. Y yo diría que la cosmovisión de la Biblia también es coherente, es decir, las partes caben, tiene sentido, es lógico, es coherente, es igualmente coherente como cualquier otra cosmovisión, y aún diría que es mejor, que da la mejor explicación de la vida. Algunos han hablado de las últimas preguntas, es decir, las preguntas esenciales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué debo estar haciendo con mi vida? Y yo diría que la cosmovisión bíblica da la mejor explicación de la vida, las mejores respuestas a estas preguntas. Y si tú estás aquí esta noche como escéptico diciendo, no creo, bueno, entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Cómo responderías tú a estas preguntas últimas, a estas últimas preguntas? Vamos a comparar a tu cosmovisión, ¿cuál es tu explicación de la vida? Comparémoslo con la Biblia para ver cuál es la explicación, cuál es la cosmovisión más coherente, más completo, más satisfactoria, que da la mejor explicación de la vida. Y yo diría que la Biblia da la mejor explicación. Entonces, hay un cuarto grupo que fueron los discípulos que respondieron con lealtad, aunque lealtad... antes de pasar a eso, también quisiera decir que si no quieres seguir a Cristo porque te avergüenzas de Él, porque temes el desprecio, sencillamente este es parte del costo de seguir a Jesucristo. Es inevitable, no hay otra manera, y debes saberlo. Si tú sigues a Cristo, Cristo dijo a sus propios discípulos, si me han odiado a mí, les van a odiar. Entonces, si tú quieres seguir a Cristo, el mundo no te va a apreciar, te va a odiar. También en 2 Timoteo 3:12 dijo que todo aquel que quiere vivir una vida piadosa en Cristo será perseguido. Y luego en 1 Corintios 1:18 la Biblia nos dice que el mensaje del cristianismo es locura ante el mundo. Entonces, aunque yo creo que la cosmovisión bíblica es coherente, que tiene sentido, que podríamos presentarlo de una manera muy inteligente a una persona, a menos que si Dios mueve en su corazón y esta persona sea regenerada y convertida, esta persona va a pensar que tú eres necio. Y así es. Seguir a Cristo sencillamente involucra este costo. Pero te digo que vale la pena. Vale la pena. Porque ganamos algo mucho mejor. Ganamos a Cristo, una relación con Cristo, y donde hay plenitud de gozo. Y finalmente los discípulos que creen aunque no entienden todo.
Ellos, aunque no habían entendido todo acerca de Jesús, habían visto lo suficiente para creer en Él. Y nosotros, yo les admito, probablemente ustedes que son creyentes admitirían que todavía tienen algunas dudas, que todavía tienen algunas preguntas no resueltas, que encuentran algunas partes de la Biblia que no entienden con precisión, pero al mismo tiempo han visto lo suficiente para creer. Y déjame decirles que puede ser que vayan a haber ciertas preguntas a las cuales nunca vamos a tener respuestas en esta vida, ¿no? Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 13 que las cosas se van a aclarar en el cielo, se van a aclarar en el futuro. Y entonces a veces yo siento como el hombre que se menciona luego en el libro de Marcos, que se acerca a Jesús y le dice a Él, yo creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, yo he visto lo suficiente para creer, yo te creo, pero te admito que sigo con ciertas preguntas, con ciertas luchas, ayúdame. Entonces, en este grupo vemos la respuesta correcta. Y déjame decirte que si estás aquí esta noche y no eres un cristiano, si tú piensas que vas a poder resolver cada pregunta que tú tienes antes de creer, nunca vas a llegar a creer, ¿no? Pero debes considerar lo que sí se ve con claridad en la Biblia, debes considerar lo que vemos acerca de Jesús y te exhorto a creer. Dios nos ha dado lo suficiente para que creyeras. Entonces hemos visto 3 grupos que respondieron de una manera no apropiada a Jesús y un grupo que respondió de una manera apropiada. Te animo a examinar a ti mismo, a ver en cuál grupo estás. Y si estás en uno de los grupos equivocados, te animo, te exhorto, arrepiéntate y cree. Jesús dice que el que viene a mí, no le rechazaré. Si tú te arrepientas y crees, Cristo te salvaría y te cambiaría y te ayudaría a ver con más claridad a la verdad. Y te daría más que todo una relación con Él, donde hay plenitud de gozo ahora y la esperanza de la plenitud de gozo por la eternidad con Él. Entonces, les animo a examinarse. Si no estás en Cristo, a arrepentirte y creer. Si estás en Cristo, a perseverar creyendo, orando la oración. Creo, ayuda mi incredulidad. Oremos. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por haberle enviado. Gracias, Señor, por ojos para verle. Te pido, Señor, que aquellos, aún aquí esta noche, que no te conocen, Señor, que hagas tu obra en ellos, que abres sus ojos. Y, Señor, para nosotros que somos creyentes, Señor, creemos, ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe. Te pido eso en nombre de Cristo. Amén.